Hola hermanos y amigos todos. Estamos en el 13 de julio, viernes del año 2018, de la semana 14 del tiempo ordinario de la Iglesia Católica. Y en el ciclo B de ese año 2018. Y sigue Mateo en el capítulo 10, entre el 16 y 23 versículos. Nuestro orden de vídeo es el 225. Dice así el texto. En el anterior los mandaba a los apóstoles a proclamar el reino de los cielos, diciendo que está cerca y tenían que curar, resucitar muertos, etcétera, etcétera. Y en este también Jesús dice a sus apóstoles: mirad que os mando como ovejas entre lobos. Por eso, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os surgirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis, es el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos, se rebelarán los hijos contra los padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando persigan en una ciudad, huid a otra. Creedme, no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Chapó. En primer lugar, tenemos que ver en este relato que los primeros miembros de las primeras comunidades de discípulos se debían ver por sí mismos como ovejas entre lobos, perseguidos por la causa. A veces con la amenaza de ser entregados a los tribunales, azotados en las sinagogas judías, entregados por sus propios familiares, quizá llegaran a sentirse incluso odiados por todos. Por eso Jesús habla tan crudamente. Lo que fue la experiencia de aquellos discípulos se
retrotrae a la historia y se pone como predilección o predicción en boca de Jesús. De ese modo, el mero hecho de pensar que todas las calamidades que le estaban sucediendo habían sido ya predicadas por su maestro, Jesús de Nazaret, habría de traducirse en confianza y fortaleza. Pero al mismo tiempo, el evangelista, tal vez a partir de algún dicho del propio Jesús, aprovecha para dar algunas instrucciones prácticas sobre cómo comportarse ante tales situaciones. Y entonces cuando les dice, ser sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Es decir, confianza en que serán guiados por el Espíritu en lo que tengan que decir. Y sobre todo, perseverancia hasta el final. Y concluye con lo que era una creencia común y firme en las primeras comunidades. Y es la fe en la vuelta inmediata del Señor Jesús, que nosotros, y en aquel tiempo también, se llamaba parusía. ¿Qué pasa ante este relato tan crudo pero tan eficaz? Y es que cuando estamos atentos y vivimos de esa apropiación, se nos va dando en cada momento lo que tenemos que hacer y decir. El Espíritu habla por nosotros, como dice el texto, o en un lenguaje universal, que sería el laico, espiritual, no religioso, en un mundo hoy secularizado, la vida misma nos guía porque ella, la que se expresa en todo. Pero esto requiere atención, para que no sea la mente pensante, como siempre, con sus rutinas y sus pautas, la que tome el mando. Y requiere, sobre todo, desapropiación, para que el influir espontáneo del espíritu de la vida no sea bloqueado por las necesidades o los miedos del ego, del egoísmo, que gira siempre en torno a sí mismo y a sus pequeños intereses. De ahí, cuando hay desapropiación, hay también distancia, desintificación del propio ego. Y entonces ya no hay que tomar decisiones. La mente se halla rendida a la sabiduría mayor, y es la vida la que decide por cada uno de nosotros. De modo que no nos queda sino decir amén, así es, así sea, a lo que la vida nos trae. El lenguaje religioso, amén, es la voluntad de Dios. Pues bien, mirado bajo este prisma, tenemos que aprender siempre algo. Y hoy la pregunta va para aprender. ¿Aprendo a rendirme ante la vida y amar
lo que es, lo que realmente es mi existencia, de dónde vengo, quién soy. Ese es el quid de la cuestión. Pues bien, pisemos tierra, como siempre. Visto bajo la psicología, pasamos a más práctica. Esa psicología puesta en práctica. El proyecto sería la primera interrogante. El proyecto del reino, ¿cómo lo presenta Jesús? Pues, según una reflexión profunda, primero es intolerable para los poderes de este mundo. No entiende nada de la manera del proyecto que quiere expresar Jesús. ¿Por qué? Un proyecto que desmotiva a la gente ante el dinero y los valores que lleva consigo el afán por el dinero, desencadena la persecución contra los apóstoles. Esto fue muy evidente, y para nuestro mundo más todavía, en que ha endiosado el dinero. Pues bien, vista esta dimensión, cuando los apóstoles ven esta dimensión, Jesús, y en él está muy claro este punto. Cuando los apóstoles del reino no encuentran rechazo y persecución, sino aplauso y privilegios, tales apóstoles tienen que preguntarse si son auténticos apóstoles o si por el contrario son falsos apóstoles, como ya en el antiguo Israel hubo falsos profetas. Si esta postura que estamos diciendo no la decimos con la vida, entonces no tendremos rechazo, nos acomodaremos al sistema en que vivimos, injusto, canalla y diabólico. Los auténticos apóstoles se enfrentaron con la sociedad en que vivía. No eran falsos apóstoles. Si todo el mundo dice bien de vosotros, cuidado, dijo Jesús en un momento dado, que no estáis viviendo el Evangelio. Dice Jesús que la persecución vendrá de las sinagogas, de los gobernadores y reyes. O sea, será persecución religiosa y persecución civil. Ambas cosas, en cuanto a la persecución religiosa, lo más sorprendente es que no vendrá de los paganos o de otras religiones, sino de la propia religión. Exactamente como le ocurrió al propio Jesús, que fue asesinado por la misma religión en la que fue educado, la religión a la que socialmente perteneció
durante toda su vida. En asuntos de persecución religiosa, lo primero que hay que preguntarse es si nos persiguen por causa del apego al dinero a quienes lo tienen o por causa del Evangelio. Esta es la gran pregunta. La familia es la institución que transmite los valores establecidos, las costumbres de siempre, los intereses de toda la vida. Por eso el Evangelio del Reino puede llegar a desencadenar tanto conflicto dentro de la propia casa, de la familia. Y de hecho, así es. De sobra sabemos que el dinero divide a las familias y siembra el odio entre hermanos de la misma sangre. El dinero no es el camino del reino de Dios. Por lo tanto, utilicemos, que no es malo, sino que lo utilicemos como un medio y no como un fin, como lo utiliza la sociedad en que vivimos. Pues la pregunta hoy, mirar que os mando como ovejas entre lobos, ser sagaces y sencillos como las serpientes, sagaces como serpientes y sencillos como palomas, viene a preguntarnos lo que no hemos preguntado antes. ¿Aprendo a rendirme ante la vida y amar lo que es? No hay otro camino, hermano. La vida está por encima de todo, y esa vida con sencillez, como Dios quiere, no como los avatares del mundo, que es y se ha hecho los tres dioses que tú y yo sabemos: la riqueza, el poder y el prestigio. Nuestro camino no es ese, es otro más sencillo pero más fuerte, que da vida, que es amar lo que es. Un saludo, hasta luego, hasta siempre.